Señor le bendiga grandemente. Bueno, estamos comenzando ya el año 2015, ya vamos prácticamente casi que a mitad de mes, ¿verdad? Y esto va a pasar como una exhalación, porque recuerden, se dice que en Israel, cuando ya se acerca el sábado, el viernes todo el mundo va a toda, porque el Shabbat lo hacen ya únicamente en descansar y demás. Ya viene Cristo Jesús, por eso el tiempo está cada vez más acelerado. Bueno, le doy gracias al Señor porque pues le ha placido a Él que me correspondiera hoy venir a traer su palabra. La verdad es de que, pues como decía Daza, el domingo se sube uno acá a este sitio y siempre siente uno como ese temor porque pues es la gloria del Señor que está aquí. Pero dispongámonos para el Señor, porque es de la única manera. Si todos estamos unánimes juntos, como dice la palabra precisamente cuando los apóstoles estaban esperando la presencia del Espíritu Santo, ténganlo por seguro que es algo maravilloso porque el Espíritu Santo se derrama de una manera extraordinaria. Amado Dios y Padre eterno, glorioso y poderoso Señor, me humillo delante de ti, poderoso Santo de Israel, para alabarte, bendecirte y glorificarte, Padre, para darte gracias, Señor, por este día tan hermoso que tú nos has regalado, por permitirme estar aquí en este lugar, Señor, comenzando este año 2015 una vez más para traer tu palabra. Pero te ruego el favor porque no soy yo, Padre, quien va a hablar. Eres tú, amado Espíritu Santo, porque de mí, como hombre que soy, como naturaleza caída, nada bueno sale de mí, poderoso Dios. Pero si tú eres el que hablas, si tú eres el que das, Señor, esa palabra, las cosas son diferentes. Por eso, Padre mío, yo me humillo delante de ti. Cedo ese puesto porque es tuyo, Señor, y me entrego todo a ti para que a través de mi boca, de mis labios, Señor, poniendo tú, Señor, el control en todo, seas tú quien hables. Amado Espíritu Santo, toma el control de todo, del tiempo atmosférico, como también de todo lo que se mueve en el primero, en el segundo cielo. Todo está completamente atado, completamente destruido, arruinado por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, no sé si de pronto muchos de ustedes se habrán hecho una pregunta que a mí me resultó en estos días pasados, me llegó esa pregunta, pues es el Señor que la coloca, ¿no? Porque nada es nuestro, todo siempre lo coloca el Señor, ¿no? La pregunta es, ¿quién es Yahshua HaMashiach? Fue algo que me llamó la atención, porque pues sí, nosotros estamos pronunciando siempre Yahshua, ¿sí? Pero me movió, bueno, vamos a ver qué quiere decir. Me resultaron algunas preguntas, me vinieron algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo vino a la tierra? Motivo por el cual muchos de los judíos no lo recibieron. Ahora, ¿a qué vino Yahshua HaMashiach a la tierra? Otra pregunta, ¿por qué murió colgado en un madero? ¿Y para qué derramó su sangre? Ahora, ¿por qué después de derramar su sangre toda, salió agua de su costado también? ¿Para qué bajó al infierno? Otra pregunta que me resultó. ¿Y cómo vendrá por segunda vez? Conocemos que en el idioma hebreo no existen las vocales, sino solo consonantes, por eso se llama el alefato. Pero me he dado cuenta que de todas maneras, en lo que hemos nosotros conocido acá naturalmente, porque no somos hebreos ni pretendemos serlos, simplemente espiritualmente pues somos de la familia de Abraham, y es de que la palabra, por decirlo así, lo que se hable, siempre tiene sonidos naturalmente vocales, ¿no? Porque por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, el nombre, ¿sí?, que existe en hebreo para asignarle al Padre Eterno, a lo que es decir, al nombre de Yahweh, ¿sí?, o sea, el Adonai, se usan 4 letras. Esas letras las encontramos en Salmo 119. Vamos por favor al Salmo 119. Los que tienen la Biblia El Reina, está bastante claro allí. Y en la Reina Valera pues también se encuentra, letra muy pequeña naturalmente, pero también Salmo 119. Vamos al versículo
inicialmente 73. La primera letra que se pronuncia Yod, Yod, que es la Y de yuca, ¿sí? Es justamente la primera letra con que se pronuncia el nombre de Yahweh, y es por eso el diezmo, porque es en honor al nombre de el Señor, y ocupa el número 10 dentro del alefato hebreo. Luego viene la G, que es la H, que está en el versículo 33, se pronuncia G. Le corresponde el código número 5. Entonces, 10 sabemos que significa totalidad, ¿verdad? Luego viene el 5, que es la G, que es la H, significa los ministerios, significa también la misericordia del Señor, la ayuda, las manos, y luego viene la Bau, que está precisamente en el versículo 41, le corresponde el número 6, Bau, la V pequeña, la B pequeña, pues. Entonces, y luego la G, o sea, la H, para completar las 4 letras, Yod, inicialmente puede pronunciar Yod, G, Bau, G. Si usted suma esos números, ¿sí? El código de cada número te da 26. Y sumando esas dos cifras da 8. 6 y 2, 8. ¿Qué significa el 8? Vida eterna, Cristo Jesús. O sea que el Padre Eterno nos da la vida eterna a través de Cristo Jesús por su sangre, ¿verdad? Ahora, con esas 4 letras, como les decía, los hebreos pronuncian Adonai o Hashem. ¿Qué significa? O mejor, que lo asocian con el verbo ha-yah. Ha, la A, Y, Yah, nuevamente la A y la H. Ha-yah, que quiere decir ser, existir, equivale a yo soy. Vamos por un momento a Éxodo capítulo 3, por favor. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. El 13 dice: dijo Moisés a Elohim: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de nuestros padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y él respondió, y respondió Elohim a Moshe: yo soy el que soy. Yo seré el que seré, por el cual todas las cosas subsisten. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Yo soy, me envió a ustedes. Entonces, vemos cómo precisamente está mostrada ahí justamente la existencia de un Dios creador, de un Dios que todo nos lo da, de aquel que hizo el universo entero. Bueno, ahora, ¿de dónde se deriva la palabra o el nombre de Yahshua? Vamos inicialmente a la letra Yod, pero entonces ya sería Yah, la Y, la A y la H, que se pronuncia Yah. Y esa significa, es la abreviatura del nombre santo de Adonai, o sea, de mi Señor. Y Shua, Yahshua, Shua significa rescate, salvar, liberar, clamor de angustia. Pero unida ya esa palabra directamente, su forma compuesta se pronuncia Yahoshua, que significa el Eterno salvará. Y se ha traducido también como Josué, lo que quiere decir que cuando tradujeron la Biblia deberían haber nombrado no Jesús, sino Josué, el nombre del Mesías. Pero lo tradujeron Jesús. Bueno, allá ellos, él también nos entiende porque no la tradujimos nosotros, entonces él acepta precisamente como se diga. Pero, de todas maneras, esa es, digámoslo así, como sale, como nace el nombre de Yahshua, ¿sí? Ahora, ¿qué significa HaMashiach? HaMashiach significa el más altamente ungido. Eso lo tenemos en Lucas. Vamos por favor a Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Vamos a ver. Dice la palabra:
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer la parte correspondiente para ese día. Y esto se refiere a Cristo Jesús. Y se le dio el rollo, Sefer, del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, halló lo que debía leer según el orden. El Ruach de Yahweh, o sea, el Espíritu de Yahweh, el Adón, el soberano, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los abatidos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable de Yahweh. Y en el 21 dice, y comenzó, según la costumbre, a explicar y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes y ha alcanzado el propósito por el cual fue escrito. Ahí podemos ver precisamente que el Señor fue ungido para llevar a cabo ese ministerio, ese propósito que el Padre Eterno tenía para el Mesías, para Yahshua, como era venir justamente a este mundo a desarrollar, a llevar a cabo todo su ministerio. Ahora, también Hamashia significa el sumo sacerdote. Miremoslo en Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo, Hebreos capítulo 5, del 1 al 6. Dice la palabra, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por las transgresiones, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Al fin y al cabo es un ser humano, está lleno de errores, está de naturaleza caída. Ahora dice, y por causa de ella debe ofrecer por las transgresiones, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Así tampoco Machía se exaltó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec quiere decir rey de justicia o de rectitud. Bien, entonces esto es precisamente lo que también significa Hamashia, ¿sí? El sumo sacerdote. Ahora, ya hablando de quién es Yahshua, cualquier cantidad de reconocimiento, pues verbalmente, que nosotros le hagamos al Señor, a Cristo Jesús, se queda demasiado cortico, porque en una palabra sabemos que Él es todo. Pero pues, bueno, hablemos de algunas de esas, reconocimientos, si cabe el término, que le damos al Señor. Por ejemplo, una que lo dice la palabra misma, ¿sí? Él es el verbo eterno de Dios. ¿Qué nos dice el libro de Juan, capítulo 1? 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si vamos a Apocalipsis 19:13, Apocalipsis 19:13 nos dice, en 19:13, dice la palabra, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Sabemos que Yahshua es el eterno Verbo del Señor, por eso dice precisamente de que Él es la palabra hecha carne cuando ya vino a este mundo. Ahora, también es el unigénito Hijo de Elohim. Vamos a Juan capítulo 1 versículo 14, al mismo Juan capítulo 1 versículo 14, nos dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan 3:16 dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, unigénito, o sea, el único, ¿sí? El único. Para María y José era Él primero, porque Él es el mayor de todos y el mayor de nuestros hermanos, pero para el Señor era Él único, el unigénito, y por eso dice, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Vamos también a otro reconocimiento que le podemos dar. Él es el Salvador del mundo. Juan capítulo 4, versículo 14. Juan capítulo 4, versículo 14 nos dice, Primera de Juan, capítulo 14. Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 14. Nos dice el Señor, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Judas 25. En Judas 25 tenemos la palabra de Dios dice en Judas 25. Judas 25, ¿dónde está Judas? Dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea esplendor y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Jesucristo también, como dice su palabra en Juan 14, 6, Él es el camino, la verdad y la vida. Y es también el pan de vida que descendió del cielo. Él es el destello, ¿sí? El destello del esplendor. Cuando dice aquí el destello del esplendor, ¿qué es destello? Es resplandor momentáneo, es ráfaga de luz. Y esplendor significa resplandor, brillo. Entonces, como Él es el destello del esplendor, podemos ver en Marcos capítulo 9, versículo 2. Marcos 9, 2 y 3. Marcos 9. Dice, 6 días después, Yahshua tomó a Kefa y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y fue cambiado su aspecto delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, más que la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer blancos. En Génesis capítulo 1, versículo 3, capítulo 1 de Génesis, versículo 3, hay una enseñanza muy bonita que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí salió ese esplendor, ahí salió precisamente, ¿sí? Esa luz, ese poder, es decir, la luz del mundo. Eso es lo que los científicos le han llamado la explosión, el Big Bang, ¿sí? Ese destello de esplendor que iluminó el universo entero fue Cristo Jesús. ¿Qué es la teoría del Big Bang? Dice acá, en lo que yo encontré, en cosmología física, la teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión es un modelo científico que trata de explicar el origen del universo y su desarrollo posterior a partir de una singularidad espaciotemporal. En 1948, el físico ruso nacionalizado en Estados Unidos, George Gamow, de 1904 a 1968, él planteó que el universo se creó a partir de una gran explosión, o sea, el Big Bang. Recientemente, ingenios espaciales puestos en órbita, COBE, han conseguido oír los vestigios de esta gigantesca explosión primigenia.
Y dice singularidad espaciotemporal, que fue la palabra que me llamó la atención. Es una zona del espacio-tiempo donde no se puede definir alguna magnitud física relacionada con los campos gravitatorios, tales como la curvatura u otras. Bueno, de todas maneras, podemos entender eso, ¿no? Que los científicos plantean su teoría de una manera, pero nosotros, a la luz de la Biblia, sabemos que lo que ellos plantean como esa gran explosión es justamente ese esplendor, ese destello de luz, cuando ya Cristo Jesús, cuando dijo el Padre, sea la luz, y fue la luz. Entonces, allí en ese momento fue cuando el universo quedó precisamente iluminado por esa luz que es Cristo Jesús. Bien, ahora, hay otra, por aquí encontré otra también. Él es el que vino mediante agua y sangre. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra, debajo. Porque recordemos que el arca estaba debajo, ¿sí? Justamente donde clavaron la cruz. Cuando Jesucristo murió, hubo terremoto, se abrieron las rocas y por esa grieta que se abrió cerca a la cruz, o al madero de ejecución mejor, salió y cayó la sangre de Cristo Jesús abajo en la tapa del propiciatorio. Allí tenía que caer la sangre de Cristo Jesús para poder que nosotros fuéramos salvos. La sangre de Jesucristo no podía caer afuera, es decir, en la tierra, en ningún otro lado, porque si caía en la tierra, era ya la que clamaba venganza, como sucedió con la sangre de Abel. Entonces, Cristo Jesús tenía que derramar su sangre allá para podernos salvar. Recordemos que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba con sangre del cordero, sangre de macho cabrío, y derramaba sobre la tapa precisamente del propiciatorio, en expiación por sus propios pecados y también por los pecados del pueblo. Eso, entonces, así mismo se tenía que cumplir esa palabra justamente. Ahora, ¿cómo vino a la tierra? Motivo por el cual muchos de los suyos no le recibieron, como lo dice precisamente en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y muchos no lo recibieron. En esta del Reina dice esa parte, en la Reina Valera no dice así muchos, sino que no lo recibieron. Entonces, Él vino, Cristo Jesús, vino a la tierra como el Mesías sufriente. Sabemos que José, que fue vendido por sus hermanos, ¿sí? Él fue precisamente el mismo tipo de Jesús. Él fue vendido por sus hermanos, como sucedió con Cristo. Eso lo explicaba precisamente el pastor Daza el domingo. Entonces, para ahorrar un poquito de tiempo, pues no nos pongamos a escribir. Ya hemos leído también la historia de José, que él fue precisamente metido en una cisterna, ¿sí? Fue también metido, es decir, Cristo también estuvo en la cárcel, porque ya lo detuvieron, mientras le hacían toda la indagatoria que le hicieron. En fin, sucedió todos los pasos que tuvo que sufrir para llegar a lo que tenía que realizar. Vamos a Isaías capítulo 53, por favor. Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 7, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y conocedor de sufrimientos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente
Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los israelitas sabemos que lo esperaban como aquel guerrero, como aquel que venía con un ejército a liberarlos precisamente del dominio del pueblo romano, mas vieron que él se dejó azotar, se dejó escupir, se dejó hacer cuanta cosa le quisieron hacer. Entonces por eso muchos no creyeron, porque lo vieron como aquel debilucho, aquel individuo que realmente no era el que ellos esperaban, ¿sí? Entonces él vino precisamente como el Mesías sufriente. Ahora, recordemos que él nació en Belén Efrata y nació en una tumba. ¿Por qué tenía que nacer allá? Porque él venía a morir por nosotros y una vez muerto iba a ser metido en una tumba de esas para al tercer día resucitar de allí precisamente. Ahora, la otra parte es, lo esperaban como el libertador, ¿sí? Como un guerrero. Vamos a mirar ahora en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 6. Como ellos lo esperaban como un guerrero, como ese libertador que esperaban fuera, le hicieron esta pregunta. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán el poder del Espíritu Santo cuando venga manifestado sobre ustedes el Ruach HaKadosh, o sea, el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí podemos ver precisamente que ellos esperaban que él les dijera, sí, lo vengo a restaurar, pero lo que no entendían era que él venía como un libertador espiritual. Eso era lo que él venía a hacer, ¿sí? Espiritualmente venía justamente a desarrollar esa. Vamos a Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Y dará a luz un hijo, y pondrá su nombre Yahshua. Yahweh es salvación, es liberación, es vencedor. Porque él quitará del pueblo sus pecados. O sea que venía a dar liberación no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros, para todo el mundo entero. Juan capítulo 8, vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 35 y 36. Dice la palabra, y el esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Por eso es precisamente que él ha venido a darnos la libertad espiritual, porque sabemos que estábamos sometidos al dominio de Satanás. Y al aceptarlo nosotros como nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador, nosotros ya salimos del dominio de Satanás y estamos en el reino de los cielos y le estamos
sirviendo con gusto, con agrado, con amor, como Él quiere que nosotros le sirvamos, porque nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, que es lo que a ratos a uno se le olvida. Resulta que, ¿qué tal que un hijo a nosotros se le olvide que somos su papá? Como muy triste, hola, ve, fulano. Es decir, en los hijos hay que darles confianza, pero no que digan uno, ve, por decir que ve a Plinio, ve papá, eso es diferente, ¿sí? De modo que eso es lo que precisamente el Señor vino a darnos, precisamente a que fuéramos libertados libres espiritualmente. Romanos capítulo 6, vamos a Romanos por favor, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, escogiendo ser esclavos, sea del pecado para muerte, o ser esclavos de la verdad, de la verdadera ley del Creador, en obediencia para justicia? Ahora, ¿para qué vino Él a la tierra? Otra pregunta que me resultó. Para que los hijos de los hombres, creyendo en el Hijo del Hombre, sí, pudiéramos ser lo que acabamos de decir, ser hechos hijos de Dios, pero creyendo en Cristo Jesús. Esa fue la condición. Derramó su sangre, nos da la ciudadanía al reino de los cielos, pero eso sí, reconociendo que Él es nuestro Salvador y que por su sangre es que somos salvos. De esa manera, entonces Él vino para eso. Y recordemos que solamente Él fue el único engendrado directamente por Dios el Padre. No podía ser engendrado ni por voluntad de varón, ni por sangre humana, nada, porque Él tenía que venir libre de toda la naturaleza caída para poderse enfrentar con Satanás y darle en la cabeza, ¿verdad? Bueno, vamos a Juan capítulo 1, versículo, bueno, ya lo hemos leído, Juan capítulo 1, versículo 11, que nos dice la palabra: a lo suyo vino y muchos de ellos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, ¿sí?, como el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia. Dice también Lucas capítulo 1, vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo, Lucas capítulo 1, versículo, vamos al 31, dice: y ahora concebirás en tu vientre, le dijo el ángel precisamente a María o Miriam, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahshua, que significa salvación, liberación. Este será grande, y lo conocerán como el Hijo del Altísimo. Y Yahweh, el Dios Elohim, le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sabemos todos precisamente que Él viene ya próximamente a reinar definitivamente para siempre. Marcos capítulo 1, versículo 9. Marcos capítulo 1, versículo 9 dice: aconteció en aquellos días que Yahshua vino de Nazaret de Galilea y fue sumergido en agua por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse con potencia de los cielos y el Ruach, o sea, el Espíritu, cual paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Era lo que
realmente nos decía la pastora en días pasados, y que debe ser así nuestro regocijo, buscar, humillarnos cada día más, pedirle al Señor que nosotros al menguar, Él crezca en nosotros y que Él nos pueda ver como sus hijos amados. Que seamos grato olor para Él, olor a Cristo, olor a vida eterna y no a muerte como aquellos que no lo han querido recibir. Miremos otro motivo por el cual Él vino a la tierra. Vamos a Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 11. Dice, vámonos del 10. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que los mensajeros celestiales, asignados para ellos en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es decir, vino a rescatarnos porque nosotros éramos los que estábamos perdidos. Y mire cómo es de lindo el Señor. Él fue el que vino a buscarnos. No fuimos nosotros los que buscamos, porque cuando Adán, allá en el paraíso, cayó, ¿qué hizo? Se escondió, huyó de la presencia del Señor, como muchas veces lo hacíamos nosotros, cuando en el mundo nos hablaban del Señor. No, yo pretendía saber mucho, yo hablaba de reencarnación y de todo ese montón de basura, porque no es más sino basura, y yo sacaba pecho hablando pues de eso, y dándole clases sobre todo a los testigos de Jehová, que a los que iban muchas veces allá cuando vivía en Restrepo, y todas cosas, pero resulta que eso es cosa diferente ya, porque nosotros estando en los caminos del Señor, sabemos en qué camino estamos, a quién tenemos que rendirnos, amarlo, rendirnos ante Él, porque ya su venida está muy próxima. Ahora, ¿para qué murió colgado en un madero? Para darle al diablo en la cabeza, fue lo primero que tenía que hacer. Miremos, eso está en Génesis 3:15, que fue donde se originó precisamente, ahí fue donde quedó casada, como digo yo, la pelea entre el Señor y Satanás. Dice en el 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, perdón, y tú le herirás en el calcañar. Allí fue donde Dios confrontó a Satanás y se la sentenció de una vez. Luego dice en Gálatas capítulo 3, vamos a Gálatas capítulo 3, por favor, versículo 13, dice la palabra del Señor. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y dice luego en el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nos alcanzara a nosotros también, a fin de que por la fe, o sea, la confianza, recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Vamos también a Colosenses capítulo 2, versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos allá en el madero. Aquí le pusieron la cruz, pero en el madero. ¿Sí? Así que entonces vemos cómo precisamente, ahora entendamos esto, ¿no? ¿Qué sucedió en el madero de ejecución? Nos enseñó la tradición que la Santa Cruz, resulta que eso es una mentira aterradora, porque en el momento en que Jesucristo fue clavado allá en ese madero, y bueno, creámosle, digamos pues que en la cruz, en ese madero se enfrentaron los poderes celestiales contra los poderes
satánicos. Allí, Cristo Jesús era el instrumento del Padre Eterno para enfrentarse con Satanás. ¿Y Satanás qué instrumento usó? El madero de ejecución, que la tradición lo colocó como la cruz. De ahí que la famosa cruz no es bendita. Aparte de que en Gálatas dice que maldito el que es colgado en un madero, allí, como esa fue el arma homicida que Satanás utilizó para acabar con la vida de Cristo Jesús, porque él creyó que al matar a Cristo Jesús ya él quedaba vencedor y salía pues ya listo. Resulta que cuando ya sucedió eso, ¿qué le dijo el Padre Eterno? Has matado a un inocente y te declaro reo de juicio eterno. De ahí fue cuando ya Satanás quedó más que, enfurecido contra Dios. Por eso es que cada día y mientras más se acerque la venida del Señor, Satanás está revolcando por todo lado todo con el fin de arrastrar más almas para allá, para el hueco, para el infierno. Bueno, ¿qué más tenemos nosotros? Ahora, ¿para qué derramó su sangre? ¿Sí? Para darnos salvación y vida eterna. Eso lo tenemos en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Gracias, amor. 31 al 34. Dice la palabra de Dios del 31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la viga de ejecución en el día festivo, que era el día de gran solemnidad, pues en aquel día festivo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrara las piernas y fueron quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quedaron las piernas del primero y asimismo del otro que había sido clavado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, a Yachúa, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados, por verificar, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua del costado de Cristo Jesús. ¿Qué sucedió? Cuando Cristo Jesús derramó su sangre, allí hay dos situaciones muy bonitas que el Señor nos ha dado a entender y a conocer. Del costado de Adán, el Señor sacó a Eva, su compañía idónea. Lo mismo ha sucedido con nosotros los seres humanos, los varones. Sacó a nuestra compañera idónea. Y del costado de Cristo Jesús nos sacó a nosotros para salvación y vida eterna. Mire lo grande que fue ese sacrificio del Señor. La alabanza para el Señor, la gloria para el Señor, la gloria para el Señor. Vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra en Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él, o sea, Cristo Jesús, está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yahshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que si decimos que no hacemos transgresión, o sea, que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestras transgresiones y limpiarnos de nuestra inclinación a la maldad. Bueno, ahora vamos. ¿Para qué bajó Cristo Jesús al infierno? Para que ni ustedes ni yo, es decir, para que ninguno de nosotros fuéramos allá. Para eso bajó Él. Miren ustedes, en Mateo capítulo 25 de Mateo, dice la palabra de Dios, 25. Capítulo 25, versículo 31. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su esplendor y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de esplendor
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor, o sea el guía, apacentador, aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Ahora vamos al versículo 41. Sí, entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego perpetuo, preparado para Satanás y sus ángeles caídos. Entonces nosotros, dándole gracias al Señor, cada día tenemos que reconocer que fuimos arrancados de las garras del Seol y de las tinieblas, y fuimos traídos a ese reino precioso de la luz, que es Cristo Jesús. Y con Él estamos sentados en lugares celestiales para la gloria, honra y gloria del Señor, esperando que cuando Él venga y nosotros cada día humillándonos delante de Él, buscando de Él tan hermoso que es, porque es que alguno de nosotros quedarse, yo creo que será lo más aterrador de la vida, que Él desde las nubes diga: sube acá y salgamos. Eso yo creo que para mí no hay, mejor dicho, es que no puede haber cosa más linda que esa. Olvídese que tiene que ser así. Eso sí, pues, ay del que se quede, decía por acá un predicador en internet, porque lamentará haber nacido. Yo estuve viendo por ahí algunas cosas en internet y esto se va a poner aterradoramente dura. El agua se va a acabar, la poquitica agua que se va a encontrar no van a poder tomar. ¿Qué más? Bueno, cuánta cosa no ir a ver. Dios de los cielos, que tenga misericordia de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿qué nos dice? Dice, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Más, he aquí, hermanos, ¿dónde está esto? Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros tenemos que entender que el hecho de que hayamos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón no quiere decir que ya somos salvos y hasta luego, sigamos en las que estábamos, porque eso es como la pareja, ¿no? Yo le digo muchas veces cuando salimos en el grupo de evangelismo a llevar la palabra y llega el momento en que yo le puedo hablar a alguna pareja por ahí, en fin, yo le digo: la relación con el Señor es la misma relación de mujer y hombre, de esposa y esposo, de varón y hembra, como dice la palabra. ¿Sí? ¿Cuál es la relación? Los dos, digamos, se casan, hablando de los términos que Dios justamente instituyó. Entonces yo le hago la pregunta a la dama: ¿a usted le gustará que de pronto en sus haberes de su esposo, usted un día cualquiera le encuentre una foto de alguna mujer por ahí, que usted no sepa quién es? ¿A usted le gustará y antes con una sonrisa lo abraza? No, pues ¿cómo le ocurre? ¿Por qué Dios odia la idolatría? Porque Él no quiere compartir su gloria con nadie, Él mismo lo dice. Así que entonces, la relación con el Señor tenemos que cuidarla, tenemos que obedecerle al Señor, tenemos que humillarnos constantemente. Vea, el Señor nos prueba en todas las formas, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en todo. Pues ¿para qué voy a hablar más si todos conocemos aquí las formas? Por ejemplo, esta semana, doy un pequeño testimonio corto, nos llegó allá a la casa un cobro de línea telefónica. Entonces, llegó allá al correo. Entonces, yo dije: ¿pero cómo así? De las empresas municipales, nosotros no estamos debiendo nada. Entonces, busqué documentos y me fui a un Cali para averiguar sobre eso. Entonces, decía: esto es cobre cartera, tiene que ir al piso 12 de Encali y allá le informan todo. Bueno, Señor, en todo momento pues hay que poner las cosas en manos del Señor. Yo le puse: Señor, bueno, tú sabes, tú hiciste que esta casa fuera construida para nosotros, tus hijos, habitar en ella, para disfrutarla. Esta casa es tuya, no es mía, no, esta es tuya. Tú verás, aquí está esto, entonces por favor, ayúdame a resolver. Entonces me fui para allá, entonces planteé la situación. Resulta que
la persona que nos vendió había tenido una línea telefónica de las empresas municipales y la había dejado por allá quieta, se la cortaron porque hasta el año 2006 estuvo activa y de ahí para acá siguieron corriendo los intereses. Por supuesto llegó bastante crecida la cuenta. Entonces yo le dije, pues aquí está, puede ver la escritura, mire la fecha, nosotros compramos en el 2011, entonces necesitamos a ver qué hay que hacer, porque pues me mandaban para acá, entonces por favor diga a ver, porque esta deuda no es mía, nosotros no podemos pagar una cosa que no es nuestra. Entonces el funcionario me dijo, camine, vamos aquí, hablemos con los abogados. Entonces me llevaron al departamento pues de jurídico. Entonces me dijeron, vea, presente se llama un derecho de petición, pidiendo precisamente que, eso hay una cláusula, no me acuerdo el término de eso, digámoslo así, que esa deuda no la correspondía a nosotros, que se desistía de ella y que nos liberaran el predio porque eso estaba afectándolo. Efectivamente, pues hoy anduve en todo eso por allá, llevando ya el derecho de petición, toda la cosa, porque, pues hombre, si no colocamos en manos del Señor hasta lo más simple, el Señor nos puede en un momento cualquiera dejar, pues como tú no me lo preguntaste, yo no te puedo decir nada, aunque Él siempre está ahí con nosotros, ¿no? Pero me refiero a que en todas las formas, sí, Él nos está siempre probando. Fue una cosa demasiado simple, pero bueno, yo doy gracias al Señor porque me dio a entender que de todas maneras Él siempre está en todos los detalles con nosotros allí pendiente. Bueno, vamos entonces ahora. ¿Para qué otra cosa bajó también Cristo Jesús al infierno? Para vencer la muerte. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14, que dice: así que por cuanto los hijos han tenido en común participar de carne y sangre, Él también, o sea, Cristo Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte y redujer a la impotencia al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres erradas, sometidos justamente al miedo de la muerte. Hoy por hoy nosotros sabemos en qué manos estamos. No vamos a andar naturalmente tentando a Dios, decir, no, pues que como no le tengo miedo a la muerte, pues me voy a andar por determinados sitios, ¿qué tal? No. Pero, como siempre estamos prendidos de la mano del Señor y andamos allí, ¿qué le pedimos? Señor, no tomo tu mano, tómame de la mano, porque si viene ese corrientazo fuerte de ese río impetuoso, si yo he prendido de tu mano, yo me suelto fácil, pero si tú eres el que me tienes agarrado, yo no me puedo ya, es decir, las aguas no me pueden arrastrar porque es el que me está salvando. Entonces, nosotros tenemos que saber que Él precisamente bajó para vencer la muerte. La muerte no lo pudo retener. Como la muerte no pudo retener a Cristo Jesús, a nosotros tampoco nos puede retener siempre y cuando permanezcamos siempre en esa presencia linda del Señor, buscando santidad. La palabra dice, sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Sed perfectos porque mi Padre es perfecto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, perdón. Capítulo 15, versículo 53. Vamos desde el 51. He aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final sonido del shofar, porque se tocará el shofar, y los muertos serán levantados a vida incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra profética que está escrita: sorbida es la muerte por el triunfo.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu triunfo? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la transgresión de la ley. Ahora, ¿cómo vendrá Cristo Jesús por segunda vez? Ahí sí ya viene como el Ben David. Ahí sí ya viene. Sabemos todos que ya el mundo está para entrar en el nuevo orden mundial. Es decir, que a cualquier momento, no sabemos si sea a partir de este año, o del entrante, o el 17, no tenemos idea. Sabemos la fiesta, ¿verdad? Pero el día, ni la hora, ni el año. Para que venga la última semana profética de Daniel, que es el mismo tiempo del nuevo orden mundial. Lo que está sucediendo, que hoy ha sacudido al mundo, primero fue las Torres Gemelas, ahora son los atentados que ha habido en Francia, todo eso es producto de los Illuminati. ¿Por qué el dólar está subiendo y el petróleo está bajando? Porque ellos están llevando el mundo a la quiebra, porque ellos necesitan sembrar el caos. Ellos están desesperados por meter el nuevo orden mundial a como dé lugar, pero ya. Pero sabemos, como dice la palabra, que hay algo que los detiene. Y es que mientras no seamos sacados de esta tierra por Cristo Jesús, el anticristo y el Papa Negro no pueden hacer su aparición, ¿verdad? Vamos entonces, por favor, a Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice aquí en la Biblia del Reina: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida como el Mashiach, hijo de David? En la Reina Valera no dice hijo de David, como hijo de David y del fin del siglo. Ahora, dice también como el Mesías reinante, es decir, como rey. Zacarías capítulo 14, vamos por favor a Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán suficientemente de año en año para adorar al Rey, a Yahweh Sebaot, o sea, a Yahweh el Rey de los Dios de los ejércitos, a celebrar la fiesta de Sucot, de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, al Rey de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, es decir, bendiciones. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniera sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de las cabañas. Mateo 2.2 preguntan precisamente los sabios de Babilonia cuando llegaron a buscar al Mesías, dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido y su estrella la hemos visto, ¿verdad? Ahora, viene también ya a libertar, podríamos decir, como un libertador político. ¿En qué sentido? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, el anticristo y el Papa Negro, que son los dos personajes que van a gobernar el mundo. El anticristo es un personaje político y el falso profeta o Papa Negro es un personaje religioso. Con esos dos elementos, los masones Illuminatis quieren gobernar el mundo, que ellos dijeron que de esa manera gobiernan al mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que venir Cristo Jesús a sacar al anticristo, ¿sí? Porque el anticristo no quiere que él venga a reinar, sino quedarse él con ese reino. Entonces ya él tiene que venir. Eso vamos precisamente vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2.
capítulo 2, versículo 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Y cuál es el inicuo? El anticristo, ¿verdad? Bueno, y dice también en Apocalipsis capítulo 19, vamos a capítulo 19 de Apocalipsis, que dice la palabra de Dios. Capítulo 19, versículo 11. Y entonces viene el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo. Y dice más abajo, en el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Cristo Jesús, en su segunda venida, viene como Rey ya a gobernar. Tengamos en cuenta que Él viene a la guerra del Armagedón. Viene la fiesta de Yom Teruah, que es el primero de Tisri Etanim. En este año 2015, esa fiesta cae el 14 de septiembre, el día de Rosh Hashanah. Entonces, los judíos y nosotros tenemos que estar con tiempo en esa preparación, por si el Señor viene y en ese momento podemos salir, gloria al Señor, maravilloso. Bueno, viene la fiesta de Yom Teruah, despertar de los muertos, arrebatamiento. Y 7 años después, en la fiesta de Yom Kippur, viene el Señor ya a perdonar a Israel y a las naciones, por supuesto, y a enfrentarse con el anticristo. Viene la guerra del Armagedón, viene a acabar con toda con toda podredumbre de diablos y demonios que hay allí. Y una vez que vino allí en la fiesta de Yom Kippur, ya para la fiesta de los tabernáculos, empieza su gobierno milenial, por 1000 años inicialmente, y después por los siglos de los siglos. Levantémonos, vamos a darle la gloria al Señor. Padre eterno, te damos gracias, Padre mío, por las bendiciones, por este día que tú nos has regalado. Te presento, Padre mío, a los pies de tu Hijo Cristo Jesús. Coloco este pueblo, Señor, pequeña manada como tú nos has llamado, Señor, donde estamos rendidos delante de ti, Señor Jesucristo, para que a través de tu preciosa sangre, Padre mío, nosotros podamos ser y hemos sido redimidos. Estamos en espera tuya, Señor Jesucristo, que cuando tú vengas y digas desde las nubes, sube acá, podamos nosotros, Señor, salir contigo. Por eso, Padre eterno, Señor Jesucristo, tú que eres el juez supremo del tribunal del universo, tú que anulaste el acta de los decretos que pesaba sobre nosotros y que nos era contraria, tú, Señor, anulaste todo eso. Yo te pido que pudras con tu Santo Espíritu en nosotros toda raíz de iniquidad, toda maldición ancestral y generacional, todo que por línea sanguínea Satanás había colocado en nuestras vidas para que perdiéramos, Señor, ese derecho al reino tuyo. Hoy nos humillamos delante de ti, Padre mío, hoy nos entregamos a ti, para que tú seas el que reines en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y seamos, Señor, esas ovejas tuyas, esa pequeña manada que estamos, Señor, siempre delante de ti, diciéndote, Señor, aquí estamos, aquí estoy, Padre, llénanos de tu amada presencia, Padre mío, llénanos a través de tu Santo Espíritu, de esa presencia tuya, poderosísimo Espíritu Santo. Espíritu Santo, que cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros resplandezcas, que en cada uno de nosotros habites, que nuestros hogares sean ese templo también tuyo, Señor, porque somos hijos tuyos y nuestro hogar también es un templo tuyo, Padre. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que te he ofendido, que he pecado, yo he hecho cosas que a ti no te agradan. Pero en esta hora, Señor Jesucristo, yo me arrepiento y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador.
reconociendo que tú eres el Hijo único del Padre eterno y que por tu sangre es que somos salvos. Por favor, anota mi nombre y el de los míos en el libro de la vida que tienes en el cielo y no lo borres de allí nunca jamás. Haz de mí y de los míos esa persona que tú quieres que seamos. Padre eterno, gracias te doy, Señor. Oro también, Padre mío, por toda la congregación. Oro por la pastora Linel Martínez. Gracias, Padre mío, porque tú la has puesto como cabeza de este ministerio internacional, Jesucristo Esperanza Viva de Salvación. La tienes aquí, Señor, como esa sierva tuya, Señor, que nos está dando el alimento a su tiempo. Cada día que la unjas más, yo te pido, Señor, que esa unción, como dice tu palabra, corre sobre su cabeza por las barbas de Aarón, llegas a tus vestidos, que somos todos nosotros. Llénanos de esa unción tuya también, Padre mío. Oro también por la familia pastoral y oro también por todos y cada uno de mis hermanos, Padre mío, porque somos creación tuya, somos templo tuyo, Señor. Gracias te doy, Padre mío. Oro también, Padre celestial, por los diezmos, por las ofrendas y por las primicias. Oh glorioso Dios, pidiéndote, Padre celestial, que derrames bendición como tú lo has enseñado y también, Señor, que bendigas al dador alegre, porque tu palabra dice que el que da abundantemente cosecha abundantemente, y el que da, o sea, el que siembra escasamente, escasamente también cosechará. Pues nosotros queremos, Señor, que en la medida en que tú nos bendigas, nosotros también sembraremos abundantemente para cosechar abundantemente, y que esta congregación, Padre, cada día crezca más espiritual y materialmente, y que todos los días, Señor, traigas almas nuevas a este sitio de salvación, Padre celestial, y que tu presencia nunca se aparte de nosotros. Te doy gracias también, Señor, porque somos, Padre mío, creación tuya, somos ovejas tuyas, redil de tu mano, somos ovejas tuyas, redil también, Señor, ovejas que estamos delante de ti, Padre celestial. Gracias te damos, poderoso Santo de Israel, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre mío, y te damos gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús.